Buenos días. Ya vamos a empezar en unos minutos. Vamos a dar unos minutos para que las personas terminen de conectarse. Vamos a dar un minuto más y empezamos. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Vamos a dar unos minutos, unos segundos más, mientras que todos se terminan de conectar y empezamos. Buenos días a todos los que conectamos, a todos los que se están conectando. Esta conferencia va a ser grabada para que todos lo tengan en mente. Ya voy a pasar la palabra a Lucy Barrera. Mientras tanto, les explico las preguntas y comentarios. Los pueden hacer por el chat o por la sección de preguntas de QIA de Zoom y al final se las estaremos presentando a nuestra presentadora. Entonces, Lucy, te paso la palabra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por atender a nuestro llamado. Hoy es un tema muy importante para todos, conocer muy bien todos los derechos y deberes que tenemos con nuestro sistema de salud. Y para eso, nuestra invitada especial es la abogada Angélica Parra, profesora de la Universidad Santo Tomás. Con ella desde hace 6 años hemos venido trabajando con un convenio que tenemos con la Universidad Santo Tomás. Ha sido una excelente experiencia y ella ha liderado todo este proceso con grupos de estudiantes. Entonces, muchas gracias, profesora Angélica, abogada Angélica Parra. Ella es experta en todos los programas de seguridad social y es actualmente quien lidera en el consultorio jurídico todos estos apoyos para todo lo que es el sistema de seguridad social. Muchísimas gracias. Adelante, Angélica. Gracias, buen día. Entonces vamos a comenzar con una presentación que me va a apoyar Jessica. Entonces, pues básicamente de qué se trata esta breve presentación. Si quieres, dale para que vaya entrando moverlo. Bueno, les cuento, la idea de este conversatorio fue darles un poquito de luces frente al marco legal que existe en Colombia en el tema de salud dirigido a las enfermedades huérfanas, pues en especial lo que nos atañe a nosotros, la esclerosis lateral amiotrófica. Evidentemente no es un recuento pormenorizado del marco legal, pero sí de las normas base o las normas que tenemos a gran escala que nos regulan pues el derecho a la salud. Entonces, si quieres, dale para que ya iniciemos con la primera. Lo primero es explicarles, a veces en la calle se tiende a confundir un tema y es cuántos regímenes en el sistema de salud hay. Hoy en día en Colombia hay 2 regímenes. ¿Cuáles son? El régimen contributivo y el régimen subsidiado. Y aquí es muy importante que ustedes sepan a qué régimen pertenecen. Eso del CISBEN, el CISBEN es una encuesta que se adelanta para determinar quiénes van a ser beneficiarios de programas sociales. O sea, nadie está afiliado al CISBEN. Lo que entienden por CISBEN es régimen subsidiado. Régimen contributivo, ¿qué es? Pues evidentemente aquellas personas que a través de pagos se efectúan afiliaciones que pagan al sistema, ya sea a través de titulares de la afiliación o como beneficiarios de sus cónyuges, de sus padres. Angélica, estás en silencio. Estás en silencio. No te escuchamos. La tecnología. Es que me sacó. Ahí ya, ahí estás, ahí ya te escuchamos. Ya te escuchamos. Entonces, no, se te fue el micrófono otra vez.
Tenemos un pequeño problema de micrófono. Ténganos un momentico de paciencia. La tecnología no siempre es amiga nuestra. Un momento. Desde otra red. A ver, ahí ya te estamos escuchando otra vez. No, y te fuiste otra Oh, vez. Estás intermitente. sí, dame un segundo. A todos los que se han unido, bienvenidos a la conferencia de hoy. Los invitamos a que escriban sus preguntas en el chat y en la sección de preguntas y respuestas para que podamos presentárselas a Ángela al final. Entonces, Listo, ¿ahora sí me escuchan? ahora sí te escuchamos perfecto, Sí. excelente, Me súper. decidí pasar al plan B porque el plan A creo que sí va a ser intermitente, entonces mejor así. Y ya no Excelente. tenemos mayores inconvenientes. Entonces, más bien me devuelvo, les estaba diciendo que nuestro sistema de salud en Colombia está compuesto por dos regímenes, uno contributivo, uno subsidiado. No se olviden que el subsidiado es el que la gente en la calle maldice como si fuera el Sisbén. El contributivo, como pues aquel régimen en el que se efectúan pagos en la afiliación a través del titular de la afiliación o a través de beneficiarios. Soy beneficiario de mi cónyuge, soy beneficiario de mi padre, de mi madre. Ahí pues hay un pago en la afiliación. Mientras que el subsidiado, aunque sí reporta pagos a través de, por ejemplo, los copagos, en la afiliación no reporta pago. Por eso es muy importante que cada uno de ustedes, cuando se pregunten en el sistema de salud cómo están, es muy importante. No porque tenga diferentes prestaciones de servicio, ya vía constitucional ha quedado clarísimo que sin importar si usted está en contributivo o subsidiado, pues va a recibir la misma atención al sistema. Pero sí es importante saber a qué régimen se está afiliado por algunos temas puntuales que pues, si nos da tiempo vamos a hablar, y dos, también para saber en qué entidad prestadora del servicio, promotora del servicio están afiliados. Lo segundo es que pues ya hace 7 años hay una ley estatutaria que nos regula y nos regula de manera muy amplia, ¿no? Obviamente muchas veces esto se vuelve teoría y lo sabemos, pues lo saben ustedes, lo sé yo, que trabajamos en estos temas de salud y sabemos que a veces la letra se queda muerta. Esa ley estatutaria, vamos a hablar un poquito de ella en un momento. Reconocer que el sistema reconoce prestaciones asistenciales. ¿Qué quiere decir eso? La asistencia es la atención en salud que les presta el sistema para ya sea dar un buen diagnóstico, rehabilitar, pues cuando hay rehabilitación, promocionar, prevenir la enfermedad o simplemente brindar un cuidado paliativo. Y también reconoce prestaciones económicas relacionadas con pues dinero, básicamente, que se reducen a incapacidades y licencias de maternidad y paternidad. Si quieres, pasamos a la otra. Constitucionalmente, el artículo 49 nos señala el derecho a la salud. En un principio, el derecho a la salud no estaba consagrado como un derecho fundamental. Sin embargo, a raíz de la evolución que tuvo el desarrollo del derecho vía Corte Constitucional, se planteó que el sistema de salud iba a ser un derecho fundamental. Hoy en día, con la que mencionaba ley estatutaria, que es la ley 1751 de 2015, el derecho a la salud es autónomo fundamental. Por eso hoy en día podemos llegar vía tutela a buscar el amparo del derecho desde la fundamentalidad. Esto es un tema más de minucia jurídica que en realidad frente al efecto, porque ya sea a través de un derecho conexo o un derecho autónomamente fundamental, pues va a tener un amparo si yo le logro probar a un juez que me están vulnerando el derecho. El artículo 49 además me habló de
que el deber del Estado, me dejó como el piso para señalar el deber del Estado, no solamente de controlar, de vigilar, sino de coordinar la salud como un sistema que no solamente se debe basar en atender la enfermedad, sino de promocionarla, de prevenirla, de rehabilitarla, tratarla, dar cuidado paliativo y hoy en día pues en la discusión que estamos de si es viable o no el tema de la eutanasia. Pero básicamente la Constitución lo que nos dice es todos debemos tener un bienestar. El bienestar no, lastimosamente no siempre es tener salud, porque no siempre vamos a contar con nuestra plena salud, pero sí si tenemos alguna afectación en la misma, que podamos tener un cubrimiento que nos permita mantener calidades de vida. Ustedes evidentemente lo saben mejor que yo, hay enfermedades que no van a rehabilitarse, pero si a mí me dan una calidad de vida, si me dan la silla cómoda en la que yo pueda estar y que me evite que me genere de pronto daños en mi salud, pues yo voy a tener la posibilidad de tener un bienestar, ¿no? Dentro de los límites que pueda tener. Además, en el tema de constitucional de la salud, pues nos señala principios rectores de la salud, como la irrenunciabilidad, como la solidaridad, como la eficiencia, como la universalidad. Todo esto traducido a que todos debemos estar volcados a atender la salud y buscar la recuperación de la salud. Además, en este artículo nos señala pues que la salud no solamente es una salud individual, sino una salud colectiva y un cuidado del medio ambiente. Asimismo, nos señala que la salud tiene un tema importante y es de autocuidado. Esa palabra que se nos puso de moda hace 2 años, realmente está consagrada en la Constitución hace ya 30 años, y es básicamente que nosotros nos cuidemos, o sea, desde nosotros mismos radica que no haya pues unas mayores afectaciones en la salud. ¿Esto para qué? No solamente por buscar ese bienestar que habla la Constitución y que pues nosotros tenemos inherente el derecho como seres humanos, sino también para bajar costos del sistema. Si yo prevengo o si yo promociono y prevengo pues afectaciones de salud, pues voy a reducir gastos que sí me van a exigir, por ejemplo, enfermedades como las huérfanas, las crónicas, las raras, que son enfermedades normalmente que son catastróficas, es decir, de alto costo, y pues si no cuidamos la salud en general y gastamos en lo que no debemos gastar, pues fíjense cómo esto nos va a afectar también para la atención de enfermedades huérfanas como la que estamos aquí tratando. Si quieres, pasamos a la siguiente. Realmente la ley de enfermedades huérfanas llegó hace ya 11 años. Es la ley 1392 de 2010 y es una norma enfocada a atender precisamente esas enfermedades que no eran comunes. Nosotros la verdad comenzamos tarde ese nivel de atención hacia unas enfermedades que se estaban visualizando. Ustedes saben que hoy en día son casi 3.000 enfermedades huérfanas que están enlistadas en Colombia. Pero básicamente el tener una norma que nos permita dar tratamientos o políticas públicas que nos generen mejores cubrimientos para las enfermedades que son denominadas huérfanas, raras, crónicas, catastróficas, pues en realidad nos van a permitir implementar unos mejores servicios y unos mejores niveles de información, porque es que esta norma también habló de la importancia de llevar estadísticas que nos permitieran conocer qué tipo de enfermedades había y también las necesidades propias de la enfermedad. Yo creo que ustedes saben que lastimosamente hoy en día, en su mayoría los médicos no conocen las especificidades del ELA, por ejemplo. Si no tenemos esos niveles de información en los prestadores del servicio, pues evidentemente se generan malas prescripciones, deficientes prescripciones, malos tratamientos, incluso malos diagnósticos. Entonces, pues si tenemos una norma que nos dice o nos habla de la importancia de conocer estadísticas y de conocer la información propia de cada enfermedad, pues eso va a permitir que se fijen, se regulen propiamente
cada enfermedad. Obviamente no es un tema fácil, es un tema titánico y pues lastimosamente, y esto ténganlo presente, es muy triste decirlo, pero Colombia es un país pobre en recursos y eso nos hace que pues evidentemente muchas veces las regulaciones y los tratamientos en sí de las enfermedades pues no sean de la manera más adecuada, no se den de la manera más adecuada. Esta norma, pues básicamente fue el piso para desarrollar temas específicos de las enfermedades huérfanas, como enlistarlas, por ejemplo. Enlistar las enfermedades realmente se dio hasta el año 2015, o sea, casi 15, bueno, primero en el 2013 se emitió una resolución de enfermedades huérfanas, pero en realidad, por ejemplo, ELA fue incluida en la resolución 2048 de 2015, o sea que realmente hemos sido un poco lentos normativamente en la protección de ciertas enfermedades, sobre todo en las huérfanas. Si quieres, pasamos. Hay otra norma que es una norma supremamente importante, sobre todo en enfermedades que sabemos que no tienen tratamientos o rehabilitaciones. Muchas veces nos olvidamos justamente de que hay enfermedades que a pesar del esfuerzo en medicamento o en la misma realización de tratamientos como terapias o buscando recuperar la salud, pues evidentemente por la naturaleza propia de la enfermedad no se va a permitir o no permite esa rehabilitación. ¿A qué se hace referencia con la rehabilitación? Volver a la salud al estado anterior. Y pues una enfermedad como ELA, que sabemos que la salud no va a volver al estado anterior, pues evidentemente quedaba en el limbo cómo iba a ser su tratamiento. Si no, el tratamiento no era para rehabilitar, entonces, ¿qué nos quedaba? En realidad, Colombia fue muy retardada en proferir esta norma, porque esta norma es muy importante para este tipo de enfermedades. Es la Ley 1733 de 2014, la que habla del cuidado paliativo. ¿Qué busca el cuidado paliativo? Dar un tratamiento integral, y un tratamiento integral no se hace referencia únicamente a la salud propiamente dicho, o sea, al bienestar físico, sino un tratamiento integral tiene que ver con psicología, por ejemplo, incluso con temas espirituales. No lo confundamos con religiosos, sino temas espirituales, con temas de también extensión de la atención no solo al paciente, sino a la familia, porque muchas de las enfermedades huérfanas no solamente tienen un impacto en la persona que la padece, sino evidentemente en la familia, que pues genera unos cambios en la dinámica familiar que pues deben ser atendidos por el sistema, porque es que no se les olvide, y voy a poner un ejemplo de cómo una enfermedad huérfana puede terminar afectando a la familia, es con el tema de la enfermedad del quemado, y es para el cuidador, ¿no? O sea, sabemos que en Colombia el cuidador primario, de acuerdo con lo señalado con la Corte Constitucional, es la familia. Entonces, como no tenemos lastimosamente una política pública de cuidado, ni tenemos normas que regulen el cuidado en específico, entonces, pues básicamente el cuidador va a ser el familiar, y el familiar va a sufrir unos desgastes, sobre todo en enfermedades que pues tienen una afectación física, eh, realmente impacta a ese familiar, que termina el familiar enfermándose, entonces termina quemándose. Y entonces ya el sistema no solamente va a tener que atender un paciente, sino tiene que atender a dos pacientes. Y a eso vuelve el círculo vicioso que les acabo de señalar de si no promocionamos o prevenimos la salud, pues eso nos genera mayores costos. Y el cuidado paliativo justamente está enfocado es en eso, en que sabemos que hay enfermedades que no vamos a rehabilitar, pero ¿cómo le damos calidad de vida a los pacientes? Es saber que enfermedades no es lo mismo, por ejemplo, que yo le dé una silla de ruedas común a que yo le dé una silla de ruedas neurológica, depende evidentemente de la necesidad. O sea, yo no puedo hacer generalizaciones, y el cuidado paliativo está dirigido a eso, a que promulgamos o promulguemos normas que no solamente a partir de normas es que yo voy a solucionar la salud, evidentemente, pero una norma sí me da bases o pisos para que yo pueda tener como sistema el manejo de recursos para poder ordenar o prescribir cosas que pues de pronto no están médicamente, directamente señaladas como médicas.
Entonces, la ley de cuidado paliativo yo creo que es la ley más importante o de las más importantes que tienen efectos en muchas enfermedades huérfanas. Si quieres, pasamos. La ley estatutaria del 2015 fue una ley que realmente cambió paradigmas en la salud. Lastimosamente, muchas veces quedan en teoría. Cuando esta norma se promulgó en el 2015, yo no sé si alguien se acuerda de la publicidad que había. La publicidad era que se acaba la carrera de la muerte, ya no va a haber muertes por temas formales. Y pues si uno lee la norma, y de una vez les cuento, normativamente Colombia en temas de salud no está nada mal. Las normas son buenas, están bien redactadas. El problema que tenemos es en la aplicabilidad, porque la norma como tal existe. Esta norma nos plantea, ya les dije, uno, el cambio a fundamentalidad del derecho a la salud, pero dos, la terminación de lo que conocíamos como los planes obligatorios de salud, que conocíamos que los planes obligatorios de salud se basaban en un régimen de aseguramiento privado en el que, pues si se enfermaba, había esta lista de medicamentos, yo le daba la lista de medicamentos lo que tenía y básicamente, pues yo se lo daba al paciente lo que estaba en el listado. Si no estaba en el listado, pues entonces no iba a tener cubrimiento. Entonces era lo no pos, ¿no? Lo que conocíamos como no pos. Eso lo cambia la ley 1751 y el cambio es de fondo. Lo que pasa es que en la práctica la gente sigue hablando del no pos y eso no es así. La ley ¿cuál fue el mayor cambio? Fue darle la autonomía a los médicos para que ellos desde su conocimiento disciplinar técnico en medicina, pues fueran los que determinaran qué requería el paciente. O sea, ya no hablamos de un régimen de aseguramiento, sino un régimen de necesidades. Y entonces, si yo veo que Pedrito Pérez padece de ELA y necesita la silla neurológica, ¿yo por qué le voy a prescribir una silla convencional? Entonces, así no esté en lo que hoy se denomina plan de beneficios, que sí evidentemente sigue un listado que hace periódicamente el Ministerio de Salud y Protección Social y que pues previo un estudio de mesas de trabajo, mesas técnicas de trabajo, determina qué necesita ciertas enfermedades, pues no hay que ya no se va a tratar como una camisa de fuerza, sino básicamente el médico es el que va a decir, bueno, necesita la silla neurológica, entonces yo prescribo la silla neurológica, diligencio el MIPRES, esa plataforma de lo que hoy en día la administran los médicos, y ellos en su real saber y entender evalúan la prescripción, evalúan la necesidad, emiten la prescripción y el sistema tiene que reconocerle al paciente esa prescripción. Yo sé que esto a veces queda muy en lo romántico, pero así quedó. O digamos, el gran cambio que tuvo la ley 1751 fue reconocer eso, un régimen no de aseguramiento, sino de necesidades. Y quien conoce la necesidad es el médico. Entonces, básicamente, el médico es el que debe determinar qué es lo que necesita el paciente. Aquí hago un paréntesis porque esto se ha vuelto una camisa muy dura para los pobres médicos. Yo digo los pobres médicos, quienes fueron los que impulsaron esta reforma, tuvieron la idea de, oiga, la salud como derecho fundamental, yo que sé que es el que necesita el paciente, yo soy el que voy a brindar esto, pero lastimosamente, sí, ustedes hablan con los médicos de EPS, ellos les van a decir que siguen presionados por dar solamente ciertas cosas, so pena de quedarse sin empleo. Entonces, pues fíjense cómo la norma está bien escrita, pero en la práctica es que nos tiramos lastimosamente o borramos todo lo bueno que ha hecho el legislador. Es una norma, además, que reconoce la necesidad, por ejemplo, de los cuidados paliativos e incluso la necesidad de los buenos diagnósticos. Muchas veces los médicos, sobre todo por la falta de conocimiento, no diagnostican como debe ser, con una carga adicional para los médicos. El médico va a responder directamente por esa omisión o esa falta de diligencia en la atención de un paciente. Es una norma que además cambió el paradigma de salud en Colombia en el sentido de que nosotros estábamos solo reconociendo lo tradicional de la medicina. Esta norma reconoce la pluriculturalidad que tiene Colombia, reconoce la medicina ancestral, reconoce la medicina no occidental, digamos, y es una norma muy corta, de 24 artículos, si la memoria no me falla, pero es una norma muy corta que lo que nos deja es un piso de tratamiento para
las diferentes enfermedades y en especial para las huérfanas, que al fin y al cabo son las que pues requieren mayor libertad hacia el médico, ¿no? Hay enfermedades que pues ya está, es decir, si pensamos en SIDA, SIDA tiene unos medicamentos propios que ya han sido reconocidos por los médicos, simplemente están en plan de beneficio y no van a tener ningún inconveniente en el suministro. Mientras que ustedes saben que muchas veces hay médicos que no conocen la importancia, por ejemplo, del Riluzol y ya lo dejan de prescribir porque señalan que básicamente ya no, como ese paciente no lo voy a rehabilitar, entonces yo para qué gasto en un medicamento. Pero la norma no está mal, somos nosotros los que la hacemos mal. Ley 1751 hoy es nuestra norma base, que es la que va a permitir desarrollos pues más humanos en adelante, ¿no? Lo que pasa es que vamos lentos en esos desarrollos, pero ahí vamos. Siguiente. Finalmente, el tema que nos preocupa, y esto sí me preocupa, bueno, no, perdón, antes de pasar al tema de resoluciones. Ley 1751 además me habló de un tema importante que ya estaba, pero reconoce la necesidad de que se realicen juntas médicas. Y es que reconocen que un médico no es el que tiene la última palabra, sino la obligación que en muchas ocasiones, y a petición también del paciente, se puedan hacer juntas médicas en la que a través de diferentes disciplinas relacionadas evidentemente con la salud, se puedan hacer estudios para determinar qué necesita el paciente. Entonces, eso es muy, muy, muy importante, sobre todo porque a veces los pacientes se sienten desamparados porque si un médico les negó algo, pues entonces, ¿ya qué hago? No, yo ya puedo decirle a la EPS, con base en esta norma justamente, que yo podría o que yo tengo el derecho, mejor, de que varios médicos o mínimo 2 pues revisen mi caso y determinen si lo que hizo este médico primario estuvo conforme a lo que necesita mi salud o no. Entonces ahora sí pasamos al tema de resoluciones. Tema de resoluciones sí es un tema preocupante. Ahí sí ya digamos, me aparto un poco de lo romántica que yo veía jurídicamente en los temas, porque yo creo que las normas no están nada mal escritas, pero lo que se estaba haciendo con leyes lo están borrando con resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Resulta que, y para los que no saben, evidentemente el primer legislador es el órgano legislativo en Colombia, es decir, el Congreso. Pero excepcionalmente se le dio a la administración, al ejecutivo, la posibilidad de proferir ciertas normas que tienen la misma fuerza de ley, cuya única forma de atacarlas es a través de un proceso que se realiza en vía judicial, vía contenciosa administrativa, para buscar que esas resoluciones pierdan su fuerza, fuerza de ley, digámoslo así. Y ahí es donde está el problema. Lastimosamente, aunque había buenas resoluciones, pues como por ejemplo la resolución que reconoce las enfermedades huérfanas, que las enlista y que reconoce, por ejemplo, en nuestro caso a la ELA como una enfermedad huérfana, también hay resoluciones que han integrado los centros de diagnóstico de las enfermedades huérfanas. Incluso recientemente, en el 2021, espérenme que esa resolución, si no me sé el número es la resolución 1871 de 2021, se creó una Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas Raras. Esto nos lleva a que pues sí se van a hacer estudios, sí hay una voluntad pues que se trabaje acerca, de manera investigativa acerca de las enfermedades huérfanas, y eso va a generar que pues se fijen ruteros, se fijen procedimientos, se fijen diagnósticos, tratamientos y realmente atenciones propias que requiere cada enfermedad. Entonces, pues esa parte me parece bien interesante. Pero lastimosamente, a través de estas resoluciones sí se están haciendo recortes de protección no solo para las enfermedades huérfanas, sino para todo el sistema en general. Un ejemplo de ello es lo que pasó recientemente con la resolución 2481 de 2020. Es una resolución que termina con la posibilidad, por ejemplo, de exonerar cuotas monetarias o copagos. Desde consultorio lo vamos a seguir intentando, pero en ciertas
situaciones particulares, a ver si los jueces nos dan otra razón, pero esta que era una resolución que estaba desde el año 2004 que permitía, por ejemplo, en enfermedades cuya recurrencia en el médico pudieran exonerarse pagos, pues esta resolución del 2020 prácticamente dejó solamente a una propia enfermedad para que se dé esta exoneración. Entonces vemos cómo con preocupación desde las resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social se comienzan a hacer recortes, con un adicional. Estas resoluciones uno casi nunca las conoce. O sea, no son resoluciones que se publicitan de forma pues evidente, que se publiciten y que uno pueda llegar a integrarse mesas previo a que las profieren. Entonces ahí es donde estamos viendo realmente la preocupación. Estas, digamos, son a grandes rasgos normas específicas del sistema de salud. Sin embargo, si quieres pasemos, hay dos situaciones que llevan ELA, porque sabemos o ya conocemos todos los efectos que tiene la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad que definitivamente sí va a tener una afectación grave en la salud que va a cambiarle la vida al paciente, ¿no? Al cambiarle la vida al paciente se tiene dos situaciones. La primera es que la persona va a quedar en una situación de discapacidad, no un discapacitado, sino en una situación de discapacidad que no le va a permitir realizar las actividades de la manera tradicional que se hacían, sino va a ser un diverso funcional. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque ya el concepto de discapacidad en Colombia cambió. Yo no sé si alguno de ustedes lo vivió lastimosamente, pero cuando una persona se enfermaba y cambiaban sus funcionalidades, yo lo que hacía era, yo como sistema jurídico venía, lo quitaba del medio y venía y lo reemplazaba con un curador, por ejemplo. Eso cambia en el año 2009 cuando ratificamos la Convención de las Personas en Situación de Discapacidad y reconocemos el modelo social de la discapacidad, en donde toda la sociedad tenemos que integrar a esa persona que queda o que nace en una situación diferente. Como es un diverso funcional, pues yo Estado también tengo que darle ciertos apoyos. Este apoyo se dio desde el año 2018, perdón, a través del manual de discapacidad. Es un manual que califica la discapacidad en Colombia, pero pues la última norma que reconoce la discapacidad y que habla de todos los procedimientos para la discapacidad es la resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y es una norma que le endilga la competencia al sistema de salud para que califique al discapacitado o pues a la persona en situación de discapacidad, genere un certificado de discapacidad y con él yo pueda obtener algunos beneficios. Algunos son económicos, otros son en movilidad, otros son en empleabilidad. Entonces sí hay de alguna manera una preocupación por impulsar ese modelo social en el que la sociedad integre a la persona en situación de discapacidad y que entienda que no lo vamos a reemplazar. Aquí genero otro paréntesis y otra preocupación. Ustedes saben que, o muchos de ustedes escucharon o escuchaban el tema de las interdicciones, los procesos de interdicción. Estos fueron eliminados en el año 2019 con la promulgación de la ley 1996 de 2019, que elimina los procesos de interdicción y se transforman en apoyos judiciales. Esa es la parte bonita, romántica. En la parte práctica, o sea, seguimos con el mismo procedimiento. Por ejemplo, ELA, que es una enfermedad donde las funciones cognitivas están perfectas, debería permitírsele no hacer uso de los apoyos judiciales porque la persona sigue perfectamente consciente y con capacidad para cualquier acto jurídico. Pero si ustedes van a elevar una solicitud pensional, les van a exigir este proceso de apoyos. Si ustedes van a hacer una gestión financiera, les van a pedir el proceso de apoyos y lastimosamente el proceso de apoyos, aunque se permite vía centros de conciliación y notarías, lo cierto es que, por ejemplo, para ELA no están dejando
que se adelanten estos procesos vía estas dos vías y lo mandan a la vía judicial, cuya exigencia de abogado titulado pues hace que, por ejemplo, el consultorio no podamos apoyarlos con ese nuevo requerimiento. Y cierro ese paréntesis. Finalmente, el otro tema que lleva a una persona que padece una enfermedad como ELA, que pues realmente sí cambian su función, si quieres damos paso a la otra diapositiva, es el tema de la invalidez. No es lo mismo la discapacidad de la invalidez, los cubrimientos son diferentes. La discapacidad es una situación que va a permitir ser beneficiario, ya les digo, de temas en económicos, en movilidad o en empleabilidad, mientras que la invalidez es propia del sistema general de pensiones. El inválido es aquel que haya surtido un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, que lo puede hacer la EPS, la AFP o las compañías aseguradoras de las AFPs. AFP son las administradoras de pensiones. Colpensiones tiene su propia área de medicina laboral y él lo hace directamente. Mientras que las privadas, como Scandia o el Mutual, Porvenir Protección, ellos no tienen áreas de medicina laboral, por eso contratan con aseguradores. De manera subsidiaria lo pueden hacer las juntas regionales de calificación, que van a depender del domicilio de cada solicitante. Hay 17 en Colombia, pues Bogotá tiene junta de calificación. La invalidez se califica y solamente se considera que una persona es inválida si supera el 50% de pérdida de capacidad para laborar. Y hago énfasis en pérdida de capacidad para laborar, porque no es lo mismo que una persona entre en una situación de discapacidad a que pierda su capacidad para trabajar. Evidentemente en ELA, pues sí, es clarísima la pérdida de capacidad para laboral, pero no, la gente tiende a confundir de me enfermé, entonces necesito que me reconozcan la pensión de invalidez. No funciona así y requiere que este dictamen que profieren estas entidades que les hablé, profieran ese dictamen, que quede ejecutoriado y que una vez esté ejecutoriado, pues yo pueda realizar estudios pensionales. No solamente o no basta la calificación de invalidez, también requiere que haya un cumplimiento de unos requisitos en semanas. La ley 860 de 2003 es la que regula tanto para régimen de prima media, es decir, colpensiones, como para régimen de ahorro individual, es decir, las administradoras privadas, una exigencia mínima de semanas. ¿Cuál es? Que dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructurarse la invalidez, pues la persona haya completado un mínimo de 50 semanas. 50 semanas son un poquito menos de un año. Y finalmente hay un tema que pues ahorita está, o veo que está muy de moda en solicitudes, y es el tema del pago de las incapacidades. El pago de las incapacidades se genera porque una persona que está en el régimen contributivo entra en un estado de afectación de salud que no permite adelantar las labores cotidianas. Entonces, el sistema entra a subsidiar esos recursos a través de un pago de un subsidio por enfermedad. Los 2 primeros días los paga el empleador. Del día 3 al 180 los paga el sistema de salud a través de la EPS. Y en teoría, del día 181 hasta el día 360, lo paga las administradoras de pensiones. Luego de cumplirse el tiempo de la AFP, administradoras de pensiones, vuelve el pago al sistema de salud a través de las EPS. ¿Dónde está el problema? En que la norma que reguló el pago de incapacidades es el decreto 019 de 2012, en el artículo 142, me habló de que este pago dependía de un concepto favorable de rehabilitación. Entonces, las AFPs no ponen ningún problema en el pago cuando el concepto de rehabilitación que tiene que emitir el sistema de salud es favorable. El problema se presenta es cuando es desfavorable. Hay un vacío legal y, para no hacerme más extensa, le resumo que vía administrativa no se va a poder conseguir ese pago, sino vía judicial. Pero para eso hay que cumplir con las normas propias de la procedencia de tutela, y una de ellas es la inmediatez. O sea que si hay deudas por incapacidades, no podemos dejar pasar 2 años, porque evidentemente yo no le puedo decir al juez que me afecte mi mínimo vital, pero mientras viví 2 años ¿de qué?
Entonces, digamos, hay que hacer gestiones muy, muy rápidas. Yo creo que con esto es un resumen evidentemente muy superficial del sistema normativo que afecta, o que afecta, no, que cubre mejor la esclerosis lateral o amiotrófica. No sé ya, con esto yo creo que si quieres pasa, ahí doy las gracias. Y si hay ya dudas o inquietudes, pues ahí sí. Ah, bueno, esta es quienes califican, lo que les conté de quienes califican. Y ya con esto, pues finalizo mi presentación y si quieren pasamos a la etapa de las preguntas. Muchísimas gracias por tan excelente presentación y toda esta información. Vaya que sí es todo un mundo. Mientras que la gente nos hace preguntas, yo sí tengo preguntas, Angélica. La primera que... Sí, siempre tengo preguntas. La primera pregunta que te quería hacer era, ¿qué hacer cuando se tienen otros procesos y las implicaciones si no se mencionan esos procesos cuando vamos a empezar uno nuevo? ¿A qué hace referencia con procesos? Si tengo otra tutela o otro derecho Ay, de bueno, petición, buenísimo. sí. No, esa pregunta es excelente y esto miren, siempre que ustedes acudan a una atención jurídica, yo siempre digo y se los enseño además a mis alumnos, nosotros nos volvemos confesores de nuestros clientes. Es decir, ustedes siéntanse, primero además porque tenemos una obligación de confidencialidad por nuestra propia profesión. O sea, lo que usted me diga, no voy a salir a contárselo a medio mundo, no. Porque evidentemente, pues, esto es una falta disciplinaria gravísima. Pero, ¿por qué digo que es el confesor? Porque nosotros en nuestra área necesitamos que nos cuenten todas las actuaciones que se han efectuado a nivel jurídico. Primero y más importante, para evitarse sanciones. El ejemplo más claro y más dramático es el tema de las acciones de tutela. Resulta que en las acciones de tutela hay una figura que se llama acción temeraria. ¿Qué es eso de acción temeraria? Es cuando yo le digo al sistema judicial, o sea, que pongo en uso el sistema judicial de manera reiterativa. Entonces yo le digo, deme esto, así yo en justicia lo merezca, pues si yo no tengo nuevos elementos que me permitan otra vez decirle a un juez que valore el tema, el juez que hace, usted está malgastando los recursos públicos, porque la rama judicial maneja recursos públicos. Y si yo voy y le digo al sistema reiterativamente algo que ya se me negó, él me puede sancionar y la sanción es con plata. Y para los abogados, además, la sanción es disciplinaria. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho, o se insiste mucho desde lo jurídico, que cuenten absolutamente todo lo que se ha hecho. Otro tema, digamos, este tema es el más grave porque es económico, es una sanción económica. Otro tema, hay personas que evidentemente no entro a juzgar el desespero que puede generar una situación como esta y entiendo que uno trata de tocar 1000 puertas, pero a veces cuando uno toca aquí, toca allá y además toca de manera desorganizada, pues no va a permitir que de pronto las herramientas jurídicas que se tienen para que yo pueda obtener ciertos reconocimientos, pues no las pueda aplicar y tenga que comenzar de cero. O sea, a veces llegan, por ejemplo, clientes o usuarios, en nuestro caso de consultorio, en el que han hecho tantas cosas que a uno le toca iniciar de cero, porque ha sido tanto lo que se ha hecho de manera desorganizada que uno tiene que entrar a organizar las cosas. Y pues claro, las personas dicen, pero yo ya lo hice, pero lo hizo mal. Entonces, como lo hizo mal, además hay un tema importante y esto se los digo desde la ignorancia médica que tenemos los abogados. A veces las personas y ustedes cuando tienen pacientes o cuando nosotros en casita tenemos pacientes de determinadas enfermedades, uno se vuelve experto en la enfermedad, pero el otro no. Y nosotros siempre vamos a personas que no son expertas. Los jueces, por regla general, habrá uno que sea médico, pero el resto somos abogados, o sea, nos dedicamos a leyes. Entonces no conocemos la parte médica. Entonces, por eso hay que explicarle al juez la parte médica, la parte humana.
porque él no lo sabe, no tiene el tiempo de entrar a buscar, porque es que tiene 500 tutelas en su escritorio. Entonces, a veces las personas tienden a hacer uso de las herramientas jurídicas de manera inadecuada, y eso hace que pues se pierda tiempo. Por eso es tan importante que nos cuenten las cosas, que no se molesten cuando uno les dice es que toca comenzar de ceros. No es por hacerlos perder tiempo, es porque sabemos cuál va a ser la consecuencia final. Y finalmente también es un tema de organización a nivel ya planteado desde el convenio, porque a veces las personas le preguntan a 20 abogados, que es válido, o sea, yo entiendo que desde la necesidad uno busca ver quién más se ajusta a lo que me satisface, pero cuando varias personas trabajan en un mismo tema, hacen que se vean den choques, y eso genera al final problemas en el suministro. Entonces es más un tema organizacional y es un tema más de que lo hacemos por el bien de, no por fijar talanqueras, no, es por el bien de, porque sabemos la importancia que tienen cuando se acude a los servicios de un abogado. Entonces, pues básicamente es eso. Por ahí vi alguna pregunta, pero la pasó muy rápido, entonces no pude ver. Hola Jessica, ¿me escuchas? Perdón, fue mi turno para no prender el micrófono. Hay varias preguntas que han entrado. Hay una que piden que un poquito más de aclaración que no les quedó claro. Lo voy a tratar de leer. Dice, no entendí si a pacientes de ELA le valoran que sea mayor de 50% o entra directo a invalidez. Y también Qué buena pregunta, pregunta. Qué buena pregunta. Vamos respondiéndolas mejor. No siempre el paciente ELA es inválido. ¿Por qué? Porque es que en la invalidez, acuérdense que hice énfasis en el tema de pérdida de capacidad para trabajar. Y en enfermedades como ELA, que es una enfermedad progresiva, cuando recién diagnostican, por regla general, no es siempre la generalidad según lo que ya he visto, sino cuando una paciente o un paciente lo diagnostican, muy seguramente ahí todavía no hay una afectación para laborar. Me explico, yo soy abogada o un abogado lo diagnostican con él. De pronto, pues nuestra herramienta es la voz. De aquí a que yo pierda de pronto esa posibilidad de expresarme, pueden pasar tiempos. Entonces, cuando vayan a efectuar las valoraciones, se tiene en cuenta el oficio al que se dedica la persona. Y si no ha llegado a la afectación, pues todavía no va a ser inválido. Obviamente, cuando la enfermedad ya vaya avanzado y ya haya un progreso de la enfermedad que impida laborar en el oficio que tiene la persona, ahí va a estar la calificación de invalidez, no antes. Entonces, muchas veces hay personas que tienen ELA y que les da un 40%, un 45%, sí, porque hay que esperar que haya evolución de la enfermedad para que haya la calificación. Por eso, por estrategia, a veces uno les dice todavía no lo califiquemos, porque la calificación, iniciar una calificación en este momento, hago una precisión. Las leyes de calificación de pérdida de capacidad laboral ahorita son malísimas. Esas sí son malas, porque hay muchos vacíos. Por ejemplo, vacío en el término de calificación. Y hoy en día, para calificar a una persona y determinar si es inválida o no, con todas las instancias todas las instancias son entidades en primera oportunidad, junta regional, junta nacional, puede pasar año y medio, 2 años. Entonces, a veces es mejor esperar hasta que la enfermedad ya tenga ciertos avances para iniciar los procesos de calificación, porque no son procesos cortos ni fáciles. Entonces, a veces por estrategia sabemos que es mejor esperar. Entonces, no sé si le respondí a la persona. Es decir, no siempre ELA es igual a inválido. Probablemente ELA sí es igual a discapacitado, pero no a inválido. Entonces, la invalidez, como tiene una relación directa con la pérdida de capacidad para laborar, entonces hay que ver cuándo en realidad se pierde esa capacidad para laborar, dependiendo del oficio que yo realice. y Angélica, ¿hay algún fondo de pensión en el que se obtenga una mayor pensión o es
más que todo? No, no, buenísima esa pregunta y por eso en la presentación, y claro que como hablo rápido, de pronto en las preguntas soy más específica. En Colombia en temas pensionales hay dos regímenes, uno prima media que administra Colpensiones y otras, y otro que es el régimen de ahorro individual, que son las 4 del sector privado, Colfondos, Protección, Porvenir y Scandia. Todas están regidas por la ley 860 de 2003. O sea que no es que mejor me afilio aquí porque esta me va a dar más. No, en invalidez y en muerte son exactamente igual. En vejez sí es otra cosa diferente. En vejez es muy diferente, pero obviamente no es nuestro tema. Pero en invalidez y muerte, los requisitos y la forma de liquidar la prestación es exactamente igual en las dos. Lo que pasa es que me entro en minucias y los enredo, pero en temas de mesadas adicionales sí es diferente. Colpensiones reconoce 14 mesadas administrativamente, mientras que 14 mesadas, pero si la estructuración fue antes del 2005, ¿no? Pero no los enredo más, no los profundizo en esto porque los enredo. Pero en principio, frente a la cuestión que me planteas, es exactamente igual, estar en prima media que en ahorro individual. Ok, después de haber cumplido el periodo de incapacidades, ¿se puede solicitar la pensión? Esa es una excelente pregunta, porque cuando se cumple el periodo de incapacidades, no hay periodo de incapacidades. Incluso hay personas que son 6 o 7 años o que están 6 o 7 años incapacitadas. Aquí el quid del asunto es el concepto de rehabilitación. El concepto de rehabilitación normativamente se realiza entre el día 120 y 150 de incapacidad. En principio, una enfermedad puede ser calificada o categorizada como una rehabilitable, o sea, favorable. Pero a medida que van evolucionando las enfermedades, las áreas de medicina laboral de las EPS pueden modificar el concepto de rehabilitación. Cuando el concepto es desfavorable, de una vez se puede iniciar el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces, la incapacidad no es lo que hace la calificación, sino el concepto de rehabilitación. Listo. Ahorita ya son varias preguntas. No sé si tengas tiempo. O sea, si tengas tiempo de pasarte un poquito de las 12 para responder, si tienes, sí. Dale, lo que me está preocupando es que me estoy quedando sin batería, pero dale, ahí vamos. Ok, vamos, ok. Acá nos preguntan si el diagnóstico de ELA se dio por medio de la medicina prepagada cuando inició consultas por medicina general con la EPS y el proceso de atención y prestación de los servicios propios para la enfermedad se dificultan. ¿Cómo se puede presionar al sistema para lograr que el proceso sea más ágil o solo vía tutela? El tema es importantísima, además es una pregunta que la respuesta lo voy a desilusionar, pero es muy importante que lo sepan. Sobre todo cuando se tienen medicinas prepagadas, pólizas médicas e incluso planes complementarios con la misma EPS. A veces las mismas EPS, eso es un tema organizacional de las EPS que funcionan mal, la verdad. Pero básicamente Colombia está estructurado con un plan obligatorio. El plan obligatorio que tiene atención en urgencias, atención básica, bueno, las 5 atenciones de los planes obligatorios. Y yo al sistema de salud lo puedo presionar desde los planes obligatorios, no de los planes adicionales. ¿Cuáles son los planes adicionales? Plan complementario, medicinas prepagadas y pólizas de seguros. Estas tres son privadas, son contratos civiles comerciales. Lo que pasa es que como tienen una prestación de un servicio de salud, lo regula y los vigila el sistema de salud. Entonces, un error que cometemos mucho, sobre todo porque el plan obligatorio genera muchas problemáticas, sobre todo en términos de atención. Entonces, obviamente, si usted tiene un plan de medicina prepagada, usted impulsa todas sus atenciones a partir de la medicina prepagada, pero ojo, esa es privada. Usted no le puede exigir al sistema si el sistema no conoce la enfermedad. Porque lo conoce medicina prepagada, pero usted no ha pasado por la EPS, que es el plan obligatorio. Entonces, el primer consejo que les doy es, si ustedes todo lo adelantan por medicinas prepagadas, lleguen también por planes obligatorios. O sea, así como su enfermedad la atienden por medicina prepagada, hay que buscar las atenciones por plan obligatorio. Porque, o si no, al momento de hacer exigencias en el sistema, no se van a reconocer.
Esto, ¿por qué digo que se va a solucionar? Porque la pregunta es cómo lo agilizamos. Lastimosamente son trámites administrativos que no han sido fáciles. Evidentemente muchas de estas gestiones las tramitamos vía acciones de tutela, pero a veces los mismos jueces no lo entienden. Y entonces, miren, yo últimamente, de hace unos 2 años para acá, me he sorprendido y no gratamente con mis colegas abogados que son jueces. Uno ve cómo el sistema de salud está haciendo y deshaciendo con la misma anuencia de los jueces. Pero eso tiene una razón de ser. Fíjense que hace unos años, cuando nosotros pedíamos cuidadores o enfermeros, vías judiciales, los jueces eran muy proclives a suministrarlos. Pero como comenzaron las investigaciones, comenzaron las sanciones hacia los jueces, comenzaron las presiones del propio sistema de salud diciendo no tenemos plata, no tenemos plata, los pronunciamientos judiciales son los que nos están acabando. Entonces hoy en día los jueces se cuidan mucho de dar cosas y por eso hoy en día es tan importante que medie la prescripción médica. Por eso es tan importante que yo le digo al juez, mire, es que yo no me lo invento como paciente, es que mi médico me dice que lo necesito. Y ahí comenzamos otra vez los problemas que les referí hace un momento, de las presiones de las EPS. No es fácil, pero tenemos herramientas. Hoy en día también hacemos uso mucho de las quejas. Yo la verdad, y esto sí es un tema personal, no creo mucho en las quejas de Superintendencia de Salud. Pero es una herramienta con la que se cuenta y es válido hacer uso de ella y hay gente que le funciona, entonces no, a veces no es descabellado hacerlo. Pero a lo que voy es que para cerrar la pregunta, es válido y es entendible que se impulsen las atenciones médicas a través de medicina prepagada, pero el consejo que siempre voy a dar es que así como lo que usted hace con medicina prepagada, búsquelo hacerlo a través del plan obligatorio. Es decir, si tiene cita con el médico, con el neurólogo, entonces pida cita con médico medicina prepagada, pida cita de una vez con él de EPS, porque ahí es donde yo puedo presionar al sistema y obtener los reconocimientos de medicamentos, de insumos. Hoy en día, y los mismos médicos se han vuelto conscientes en eso, hay médicos de medicina prepagada que le ayudan al paciente, que le dicen, mire, esto páselo por medicina, por EPS, esto no sé qué. También es hacerse amigo del médico tratante, que él a veces es el que guía y ayuda, ¿no? Ese es como el tema. Y en últimas está la herramienta jurídica tutela o la herramienta jurídica requerimiento o queja o petición para buscar acelerar esos procesos, ¿no? Acá también nos preguntan, ¿las pensiones de invalidez y vejez son excluyentes o es factible acceder a ambas? Qué buena pregunta, son excluyentes, son incompatibles, salvo que se trate de una invalidez de origen laboral, que no es el caso de ella, con una vejez, pues que es del Sistema General de Pensiones, pero siempre, y esto ténganlo presente, porque muchas veces las personas dicen que, voy a decir una frase muy dura, pero el sistema lo piensa así, o usted es inválido o usted es viejo, pero no puede ser las dos. ¿Qué pasa cuando una persona ya tiene reconocida una pensión de invalidez? Lo que sí puede hacer es convertirla al momento de alcanzar las edades pensionales o los requisitos pensionales si está en el régimen de ahorro individual. Lo que pasa es que normalmente el inválido no sigue cotizando, entonces no alcanza los requisitos de vejez, pero son excluyentes, o sea, son incompatibles percibir las dos, pero si se alcanza con el requisito de vejez, yo puedo convertirla, o sea, pasar invalidez a vejez para obtener de pronto una mejor liquidación, una mejor mesada pensional. Pero esto no opera de oficio y opera siempre y cuando yo cumpla los requisitos, ¿no? Aclaro. No es que, ya cumplí los 62 o los 57 si estoy en prima media, entonces voy a pedir la conversión. No. Hay que cumplir con las edades, pero también con el número de semanas propias de vejez. Es que aquí hago una precisión. Las pensiones son riesgos distintos. El riesgo amparado que ampara el Sistema General de Pensiones son 3: vejez, invalidez y muerte, y cada uno opera de manera independiente. Gracias, Angélica. Qué pena, me saltó una pregunta. La pregunta es, soy empleado, ¿el vacío legal de reconocimiento de incapacidad de la empresa puede hacer que la empresa force a desvincular o jubilar a la persona? Uy, qué buena pregunta. Este es el tema de la estabilidad reforzada. Ahí hago una precisión con el pago de incapacidades.
el Código Sustantivo del Trabajo obliga al pago del subsidio por enfermedad directamente al empleador solamente hasta el día 180. Por eso cuando supera la incapacidad del día 181, la mayoría de empresas obligan al paciente o al trabajador a que haga las gestiones él solito ante la AFP. Hay unas pocas que lo acompañan, pero no es obligación. Realmente la obligación llega hasta el día 180. Y frente a la pregunta es de la preocupación que tiene el trabajador cuando se enferma, evidentemente, es si le pueden dar por terminado un contrato laboral. Hay un tema que se conoce como estabilidad reforzada. La estabilidad reforzada para personas que presentan disminución en la salud en el sector público es clarísima, o sea, esa sí es clarísima. En el sector privado, porque hay ley que lo sustenta, mientras que en el sector privado no hay una ley que lo sustenta, pero la jurisprudencia sí ha sido enfática en que por analogía se extiende esa protección. Entonces, la verdad son pocos yo he visto muy pocos empleadores que dan por terminado, por ejemplo, una enfermedad como esta, un contrato laboral, pero evidentemente no faltan los que sí cometen ese gravísimo error. Si lo cometen, además de que se pueda acudir a la acción de tutela muy rápidamente para buscar el reintegro, hay una indemnización propia que es de la ley 361 del 97, que habla de o que está dirigida a las personas en situación de discapacidad. Entonces, para tranquilidad de la persona que pregunta, en principio existe esa figura de estabilidad reforzada que hace que si el evento se produce, uno pueda activar, ya sea vía tutela o vía ordinaria laboral, o sea, si la tutela no me funcionó porque yo ya dejé pasar 2 años y vuelvo al tema de la inmediatez, yo puedo acudir a la ordinaria laboral para buscar ese reintegro y ese pago de salarios y de prestaciones sociales que me dejaron de cubrir. Entonces, ya les digo, si hay un cubrimiento, no es legal, es jurisprudencial, pero sí hay un cubrimiento para personas que tienen afectaciones en la salud y que son despedidas o terminado su contrato laboral. Angélica, 2 preguntas más y podemos cerrar. La primera es, ¿qué pasa con las deudas que se tienen al momento de un diagnóstico de este tipo de enfermedad? Y esa pregunta es muy, muy importante porque es muy importante previo a que se produzca la enfermedad. ¿Por qué? Porque el tema de condonaciones de deuda, que es el tema que se dirige a esta pregunta, es cuando a mí me ampara un seguro, es decir, hay una póliza que fija unas condiciones y que permite que en determinados eventos se perdone el pago de la deuda. Pero ¿qué pasa? Uno, ¿por qué digo que es previo? Porque a veces cuando las personas adquieren pólizas, no leen el clausulado de lo que cubre. Entonces, por ejemplo, y este fue un caso que había en consultorio, y es, cubre esclerosis múltiple, pero no cubre esclerosis lateral amiotrófica. Y ahí ya perdimos, porque estos son regulaciones civiles que si no son, no están reglamentados tal cual, pues no procede la condonación de la deuda. Por eso, evidentemente, ninguno de nosotros sabe si nos vamos a enfermar, pero el llamado es a que si tienen o si van a adquirir seguros, leamos muy bien qué seguros vamos a adquirir. Que no tenga, por ejemplo, esas restricciones cerradas, solamente cubro la enfermedad tal, tal, tal. No, hay unas más amplias. Se cubre cuando, por ejemplo, la pérdida de capacidad supera el 50%. Bueno, ahí tengo que efectuar el trámite de calificación y sin importar la enfermedad, yo puedo acceder al cubrimiento. Pero cuando hay pólizas que se han adquirido con clausulados tan cerrados, pues ya es muy difícil debatirlo. Alguna vez lo intentamos o hemos estado como con la idea de atacarlo por cláusulas leoninas, pero no es fácil y esos trámites se hacen ante super sociedades y son largos, son tediosos y pues lastimosamente no tenemos muchos antecedentes. ¿Y por qué previo? Porque es otra cosa que se comete y que no es, éticamente no es lo ideal y además jurídicamente no van a tener el cubrimiento. Cuando ya se conoce el diagnóstico, adquieren pólizas para obtener cubrimientos. Además de todo el problema penal que puede darse, pues evidentemente si usted ya tiene un diagnóstico y usted en el formulario manifiesta que está perfecto de salud, pues va a tener al final problemas en el cubrimiento. Entonces la idea es que esto se haga de manera previa. El día de mañana no sabemos qué enfermedades podemos padecer,
pero si ya la padecemos hay que regirse por las cláusulas de la póliza que yo tengo. Por eso es muy importante y los estudiantes siempre les piden las pólizas, porque desde el contrato es que yo veo cubrimientos. Y la última pregunta es, la consulta es, da las gracias, y creo que todos de una vez vamos dando las gracias, pero pregunta que si se tiene la calificación de la EPS y la calificación de la empresa de pensiones, y la EPS indica que ya no generará más incapacidades porque incapacidades porque le calificaron para pensión, que le gustaría saber a quién debo recurrir para el tema de generar la incapacidad y no quedar sin el respaldo de la incapacidad como tal mientras se pensiona. Miren que eso depende de cada caso concreto, porque el pago de la incapacidad, por ejemplo, puede estar limitado al 50% del ingreso base de cotización. El tema es un poquito enredado, no sé si me haga explicar, pero a lo que voy es que no le puedo responder con generalidades, sino cada caso en concreto se responde una vez se han hecho valoraciones. Entonces vuelvo al tema de las incapacidades después del día 91 comienzan con el 50% del ingreso base de cotización, mientras que la mesada pensional obedece a la liquidación fruto de la aplicación de las fórmulas de liquidación pensional. Entonces hay que ver qué le conviene más, si cobrar esa incapacidad e insistir que la paguen o irse por mesadas pensionales. ¿Cuándo se reconoce la pensión de invalidez? O sea, ¿a partir de qué fecha? Uno, de la fecha de estructuración de invalidez, o dos, del último pago de incapacidad. Entonces, es en cada caso que se revisa qué es lo mejor. ¿A quién presiono? Si a la EPS o a la AFP. A veces otra estrategia es la que sea más rápida. Normalmente si yo, por ejemplo, pienso en Colpensiones, yo me voy por Colpensión. Pero si me voy por una privada, obviamente eso lo da el conocimiento de los años de trabajo. Pero para responderle puntualmente a la persona, depende de cada caso concreto. No puedo dar una generalidad. Hola, Jessica. Otra vez, el micrófono no es mi amiga hoy. Me siento hablando sola. Sí, muchísimas gracias por toda esa información, por responder a todas las preguntas. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Todo el mundo, como dijimos, tenemos casos individuales. Aprovecho para recordarles a los afiliados de ACELA que tienen acceso al consultorio jurídico, entonces para entender más sus casos los invitamos a que hagan contacto con su voluntaria para que los conecte con nuestras voluntarias Lucy y Elizabeth que manejan el vínculo con el consultorio jurídico para que podamos ver el caso en más detalle y ver cómo los podemos ayudar. Pero a todos muchísimas gracias. Si no son afiliados de ACELA, también los invito a que le escriban por la página web o a info@acelaweb.org para ver en qué forma les podemos ayudar. Y a la doctora Angélica, muchísimas gracias por tan excelente presentación, por respondernos a todas las preguntas. Y esperamos poderla invitar y tenerla otra vez con nosotros muy pronto porque obviamente el tema es gigante y pues siempre vamos a tener más preguntas. Con todo gusto, ustedes saben que cuentan con nosotros, cuentan con la Universidad Santo Tomás, este convenio lo suscribimos ya hace 6 años y hemos ido creciendo juntos básicamente, entonces pues ha sido muy gratificante. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y aquí me entró una pregunta de la afiliación a ACELA. Entonces, para los que no están afiliados con ACELA, lo pueden hacer por nuestra página web. Lo ideal es que primero tengan una conversación con una de nuestras voluntarias. Escriban por la página web en la sección de contacto, el formulario de contacto, para que podamos tener una conversación con ustedes y ver cómo los podemos ayudar y ayudarlos con la afiliación. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora Angélica. Y estamos en contacto. Una feliz tarde ya para todos. Hasta luego. Gracias.